Listo, entonces ahora sí. Tensión superficial. Tensión superficial. Listo. Esto me recuerda a una buena historia, se me vino a la mente de una. Es una buena historia. Porque ustedes que me imagino, no sé, de pronto no son, pero fueron criados en una visión católica del mundo. Una visión pues muy católica de la religión, ¿cierto? Entonces yo no sé, en mi época pasaba, de pronto ustedes están muy jóvenes y no pasa, o no pasó, que cuando alguien se moría lo velaban en la misma casa, ¿sí? Sí, entonces decían, bueno, desocupen el local que vamos a velar a Carlos Antonio que se murió antier, tan, y lo velaban, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Ahora pues todo el mundo va a velorio fino, elegante, ¿cierto? Siempre los velan en un sitio chévere, con todos los detalles. Es hasta bonito y hay una cantidad de tinto desesperante. Pero ahora es así, antes no era así, antes uno veía al man ahí y el man hasta lo velaban en la pieza donde había vivido y todo, eso era una locura. Entonces las abuelitas, las familiares tenían una manía. Los manes ponían un vaso de agua, estamos hablando de mecánica de fluidos, ¿no? Sí. Entonces ponía un vasito de agua debajo del ataúd, ¿cierto? Y se iban y decían, dejémosle agüita para que tomen las benditas almas. ¿Lo recuerdan o no? Sí. ¿No? Mi hermano, usted puede hacer el experimento, deje agua para que tomen las benditas almas. Y no me estoy burlando de eso, porque lo voy a explicar desde mi punto de vista, que es la física. Si estamos, yo no me burlo de eso. Puede ser y yo esté equivocado, joder, eso nunca se imagina uno. Solo voy a dar una explicación en mi cosmovisión del conocimiento desde la física. Y puede ser que esté equivocado, algún día salga un loco y diga, ¿sabe qué? Esa mecánica fluida está más mal planteada, perdieron. ¿Sí? Entonces miren, dejan eso ahí y dicen, no, es para que tome agüita, ¿no? Para que tome agüita. Porque bueno, eso allá es caliente. ¿Se han visto el cuadro? ¿Se han visto el cuadro o no? Es caliente. ¿Sí has visto el cuadro? No, es caliente, eso está echando candela ahí y hay unos locos que se están tratando de salvar. Entonces, se les da agüita. Y entonces, ¿qué pasa? Que uno va y mira y al otro día efectivamente parece que el man ha tomado. O sea, uno va y mira el vaso, uno lo deja en un nivel, una altura H, por decirlo así muy técnico, y cuando uno va y mira, la altura H' es menor a la altura H. Y entonces las benditas almas se han tomado el agua. ¿Estamos de acuerdo? Es interesante, ¿no? Porque es una explicación a un evento bien curioso. ¿Cómo da explicación uno eso? A través de este efecto, a través de esta idea, del fenómeno de tensión superficial. ¿Sí? O sea, no es que yo quiera hablar de ataúdes ni nada de eso, ¿no? Sino que es que este efecto de tensión superficial explica perfectamente ese evento. O sea, explica perfectamente cómo el agua, por arte de magia, no sé, se desaparece. Entonces, ¿qué pasa? Las partículas que están en la superficie del fluido tienen una característica bien especial. Supongan que este es el recipiente o el vaso donde está el agua para las benditas almas y aquí está el agua. En este caso sí toca azul, ¿están de acuerdo? Y entonces, la energía que tienen las partículas de un fluido tiene una característica especial. En general, la energía del sistema, digamos, puede ser homogénea tal vez, pero a medida que uno va llegando a la superficie, la energía de las partículas que constituyen el fluido va cambiando. ¿Sí? Y resulta que las partículas que se encuentran en la superficie de un fluido son las partículas más energéticas. Sí, entonces estas partículas tienen una particularidad y es una característica fundamental, y es que estas que están aquí tienen una energía superior a las partículas que están por debajo. Podríamos decirlo, sí, seguramente, puede ser que me equivoque, pero como una energía máxima. ¿Sí estamos? Es la máxima energía del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que cuando su profesor de mecánica de fluidos empezó a enseñar mecánica de fluidos, el man lo primero que fue, caractericemos ¿los qué? Los fluidos. ¿Sí estamos? Entonces, uno caracteriza los fluidos ¿de qué forma? Uno caracteriza los fluidos dependiendo de su energía. ¿Lo recuerdan? Hablábamos de la velocidad de las partículas. ¿En dónde es que se mueven más rápido las partículas? ¿En dónde? En un gas, en un estado gaseoso. Las partículas están agitadas a unas velocidades considerables. Miren que las velocidades de esas partículas pueden llegar incluso a ser la velocidad del sonido. Sí, porque miren, hola, velocidad del sonido. Aquí hay aire, ¿no? Es un gas. Y yo propago el sonido. ¿A qué velocidad? Pues a la velocidad del sonido. ¿Cuánto es la velocidad del sonido en el aire? Mi hermano, dilo así, con el poder. ¿Cuánto? 340 metros.
340 metros por segundo. Si estamos, entonces, eso es una velocidad alta, ¿no? ¿Eso en kilómetros por hora cuánto es? No, pues del orden como de mil tantico. Sí, es 3 por 3.6, tal vez 1100, 1200 kilómetros por qué? Por hora. Va rapidito, ¿no? ¿A cuánto va un avión? ¿A cuánto va un avión? Allá este man se ve que ha viajado, pero el resto. A ver. Depende del avión. Como 800. Si estamos 800, depende como la altitud, ¿no? 400, 600, 800. O sea que la velocidad de las partículas del aire miran al avión y le dicen, jaja, tu velocidad relativa es negativa. ¿Sí estamos? ¿Aló? ¿Lo pillan? Te estamos dejando tirado. Entonces bien, ¿por qué digo eso? Porque resulta que en el problema del agua y las benditas almas, aquí hay aire. Y como estas partículas son tan energéticas, entonces es fácil que entren en una transición. Es decir, que pasar de su estado líquido pasen a su estado ¿qué? Gaseoso, porque tienen mucha más energía que todas estas partículas que están en estado líquido. Entonces es fácil que se acoplen con la energía del aire. Entonces, de estar en el fluido, se evaporen y pasen a ¿qué? A un estado ¿qué? Gaseoso. ¿Lo pillan? Eso es un efecto de ¿qué? De tensión superficial. Porque la tensión superficial, como su nombre lo indica, solo ocurre ¿dónde? En la superficie de un ¿qué? De un fluido. ¿Sí lo pillan? Entonces es bien interesante ese fenómeno. Y bueno, por eso traje a colación ese evento que, insisto, no es en son de burla, sino en son de una explicación, digamos, alternativa respecto a ese tema. Pregunto, ¿está claro hasta ahí? Yo no sé si ustedes han notado, lástima que el profesor Román nunca hace experimentos, pero que uno, por ejemplo, coge un objeto, lo mete en el agua, ¿sí? Y lo va sacando, y cuando uno va sacando la última parte, uno siente que pasa algo con el fluido, como que se va, ¿qué? Como que se pega al final, se adhiere y como que toca hacerle un esfuercito extra para que se despegue. Eso es culpa de la tensión superficial. Es esa energía que tienen esas partículas que generan una fuerza extra, que no estamos hablando de fuerza de empuje. Si estamos, no es fuerza de empuje, sino es fuerza de tensión superficial. O sea, evidentemente sobre ese objeto, por estar sumergido en el agua, hay una fuerza de empuje, que depende del volumen sumergido, ¿estamos de acuerdo? Pero además de eso, hay una fuerza, que es esa fuerza que cuando uno al final va a sacar, suena como ¡tuc! Ese despegue, que se siente como que tuviera como una adhesión ahí pegante. Entonces esa es la fuerza de tensión superficial. ¿Qué han hecho los que saben? Pues tratar de mirar cómo se define esa fuerza de tensión superficial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con la tensión superficial uno puede lograr efectos como el que sigue. Uno tiene un recipiente con un fluido, no sé, cualquiera, y entonces uno coloca sobre ese fluido un objeto como por ejemplo una hoja. ¿Se han visto? Una hoja. Y la hoja se queda ¿qué? La hojita se queda aquí flotando sobre la superficie del fluido y no sé qué, no se hunde. Y es probable que el volumen B sumergido de la hojita tienda ¿a dónde? A cero. ¿Eso qué quiere decir? Que estrictamente esa hoja está puesta ahí no debido al efecto, o sea, no se queda en equilibrio debido al efecto de la fuerza de empuje, sino debido a otro efecto, que es el efecto de una fuerza. O sea, que estar en contacto con la superficie de un fluido siempre nos genera una ¿qué? Una fuerza. ¿Sí estamos de acuerdo? Es una fuerza. Esa fuerza es una fuerza que va hacia arriba. Es una fuerza que va hacia arriba, neta. Si uno mira los dibujos del Resnick, si ustedes miraron los dibujos y fueron juiciosos, él pone una cuchilla de esas Minora, ¿cierto? Y entonces él pinta unas fuercitas que van hacia allá. Pero pues si uno pone a mirar neto, pues hay una fuerza neta hacia dónde? Hacia arriba, ¿estamos de acuerdo? Porque habrá unas componentes que se anulan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? ¿Sí? Entonces pues no hay pierde. Entonces hay una fuerza neta hacia arriba, que no es la fuerza normal y que no es la fuerza de ¿qué? De empuje, que es otra fuerza. Se llama ¿qué? Fuerza de tensión superficial. Pues vamos a escribir así, me disculpan. Ahorita no tengo, no sé, otra forma de simplificarla. Entonces la fuerza de tensión superficial. ¿Sí estamos? Fuerza de tensión superficial. La fuerza de tensión superficial está asociada a una cosa que se llama coeficiente de tensión superficial. ¿Sí estamos? Está asociada a un coeficiente.
Y ese coeficiente se denota con la letra... ¿Qué letra es esta, amigo? Es una letra de puro heavy metal. ¿Ah? Gamma ray, gamma ray, gamma ray. Sí, es la letra gamma. ¿Sí estamos? Esto es gamma. Entonces gamma va a ser igual. Hermano, deje de oír esa música que está dañina. Fuerza. Fuerza por unidad de longitud. ¿Sí? Gamma va a ser igual a fuerza por unidad de longitud. ¿Sí estamos? Es curioso. La fuerza de tensión superficial depende no del área, no del volumen, sino de la longitud o perímetro que tenga la estructura que fue puesta sobre el fluido. ¿Sí estamos? Miren que este es un coeficiente estilo presión. ¿Lo ven? Es fuerza por unidad de ¿qué? De área a la presión, y esto es fuerza por unidad de ¿qué? De longitud. A este coeficiente se le llama coeficiente de tensión superficial. Entonces, pues uno puede despejar, si me permite, voy a escribir esto así, ¿no? FTS, ¿puedo? Para que sepan de qué fuerza estoy hablando, ¿no? De la fuerza de tensión superficial. Entonces uno puede definir la fuerza de tensión superficial como gamma veces ¿qué? La longitud. L. ¿Sí estamos? La longitud. Esa sería la fuerza de tensión superficial en términos del coeficiente gamma. Pregunto yo, así como rápidamente, ¿qué unidades tiene gamma? Newton metro. Newton metro. Entonces las unidades de gamma son Newton por metro o Newton sobre metro. Ah, sobre metro. Si primero metro por metro ya iba por el por. Pero no, sí es sobre metro, ¿no? Es el lenguaje. Es el lenguaje que nos hace daño. Está más muerto que el diablo. Eso sí deberían hacer una colecta. Yo los perdono, hagan una colecta de marcadores. Muy bien, y ya eso queda saldado. Cualquier otro problema se arregla. Pregunto, ¿esto está claro? Sí. Gamma, Newton sobre metro. Newton sobre metro, ¿sí lo ven? A ver, profe, el L sería el contorno de la hoja. Sí, sería la longitud o perímetro de la hoja. Me va a preguntar por qué. Porque hay veces que yo no tengo respuestas a las preguntas como ¿por qué? Generalmente ando en pro de qué, de responder por qué, pero en este caso no tanto. ¿Sí estamos? Es una razón como más, yo creo que esto surge más de manera como experimental, ¿me entienden? Porque hay cosas que uno puede como, bueno, de hecho casi todas las leyes físicas son experimentales. Por ejemplo, Newton cuando bota fuerza igual a masa por aceleración, pues el man ¿qué hace? Experimentos con carritos. ¿Sí estamos? Y entonces se encuentra una proporción entre la fuerza que él hace y la aceleración que encuentra. Pinta un mamarracho y dice, uy, es una proporción de tipo ¿qué? Lineal. Hay una constante de proporcionalidad. ¿Están de acuerdo o no? Esto es exactamente lo mismo. Entonces uno puede decir, mire, la fuerza es tal. Y pues mirar como respecto a qué variables uno puede orientar la fuerza. Hasta que de pronto uno encuentra que la variable de la cual depende la fuerza es ¿quién? La longitud. Luego hace una gráfica de fuerza contra longitud y encuentra una relación de tipo ¿qué? Lineal. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la longitud es 0, ¿cuánto es la fuerza? 0, por eso no tiene un punto de corte, ¿estamos de acuerdo? O sea, no hay un efecto de tensión superficial sub 0 que afecte eso sin tener longitud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren, ¿qué unidades o qué objeto en física, qué magnitud física tiene las mismas unidades que esa constante? Sí, Newton sobre metro. ¿Cuál constante o qué tipo de magnitud física tiene exactamente las mismas unidades que esa constante? Densidad. Sin densidad. Sí. Sin densidad. Le pregunto a usted, mi hermano, justamente a usted, dígame. Sí. Y no es al azar. La constante K. ¿De qué? La constante K en resorte, mi hermano. Sí, sabe por qué le pregunto, ¿no? Porque ayer lo vi inspirado, eso. Constante K para arriba y para abajo. Entonces eso tiene las mismas unidades. Les pregunto yo, ¿la constante K es para una fuerza de tipo qué?
elástico, es una fuerza elástica, ¿cierto? Les pregunto yo, ¿la fuerza elástica es una fuerza conservativa o no conservativa? Hasta son preguntas difíciles, este profesor se puso fue pesado. ¿Son fuerzas conservativas o no conservativas? Bueno, entonces yo les digo, la fuerza elástica siempre será una fuerza conservativa por los siglos de los siglos. Amén. Si estamos, y como esto tiene una pinta de fuerza conservativa, entonces, bueno, depende de la longitud, entonces es una fuerza de tipo conservativo. Por eso es que en el libro el tipo se atreve a hablar de una cosa que se llama energía potencial o energía de tensión superficial. Yo que sé que ustedes ya leyeron todo el capítulo, entonces saben que el tipo menciona eso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, yo les pregunto, ¿ustedes dónde han visto eso en la practicidad? ¿Quién es capaz de usar eso para algo útil? Porque me digan, eso sí sirve para algo, como para que no desperdiciemos el tiempo. ¿Quién es? ¿Quién? Esquí, surf. ¿Ustedes qué opinan respecto a eso? Para la brújula que hace con una hoja también. Sí, ¿cierto? De hecho hay insectos, por acá decían, que logran ese efecto, ¿no? ¿Cierto? ¿No han visto? En Chocolatina ayer salía uno que siempre estaba parado sin ir a la bolsa. ¿Cierto? Tenía unas paticas considerables, grandecitas. El que hacía optimizaba perímetro, ¿cierto? Entonces las paticas son grandes, o sea, tienen un perímetro que grande. Y se clava ahí, chum, 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 ¿cierto? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? El hombre también sabía de tensión superficial. Que caminó sobre las aguas, ¿sí o no? De hecho, ¿no han visto que hay humanos que intentan hacer eso? ¿Se han visto que salen corriendo y a veces uno queda asombrado de que haya un man que pueda dar, no sé, 5 pasos mientras va corriendo sobre la superficie del agua? O sea, yo no me estoy burlando, la situación es físicamente posible, ¿cierto? Obviamente, la probabilidad no es alta, pero de que se puede que... Pues se puede, ¿sí estamos? Entonces miren que sí, que hay bichitos que logran ese efecto, ¿sí estamos? Entonces hagámonos un ejercicio, así, trivial, sencillo, miremos a ver qué nos dice. A ver cómo nos va. Voy a inventar uno, yo de tensión superficial pocos me invento porque pues no es mucho lo que le he rayado. Este marcador como siempre, en guerra, en verde, en guerra, tiene que hacer una colecta, listo. Mucha pobreza, hombre. Listo, entonces tenemos aquí un circulito de radio ¿qué? R. Tenemos un circulito de radio R. ¿Listo? Se encuentra sobre la superficie de un fluido que es rojo, curiosamente, y nos indican que ese objeto se encuentra en ¿qué? En equilibrio. ¿Sí estamos? Está en equilibrio. Entonces la pregunta es, si ese objeto tiene radio R y tiene una densidad superficial sigma constante, y tiene una densidad superficial sigma constante, ¿cierto? ¿Aló? Sigma constante. Determine el coeficiente de tensión superficial de este fluido rojo. Un minuto para ganar y buena suerte. Fácil, ¿no? De tensión superficial del fluido rojo. Sigma constante. ¿Quién es sigma? ¿Quién es sigma? Que nos va a perseguir en este mundo hasta el fin de los días. Mira, salió el tráiler, ¿no? Salió Spider-Man y todo, ¿sí vio? Hasta es más prendido. Bueno, no le va a empezar a estar más prendido que esa ya que no voy a estar más prendido. Ya nada, paro de cuidado. Ya nada, paro de cuidado.
No, pues es que Iron Man es que llama Spider-Man le quita el escudo. Y la de afuera sí le quita el escudo. Pero nada, creo que yo estoy mejor. Creo que es un viejo. Ah, está muy mal. Aló. Sigma no es eso. Miren su cuaderno que Sigma no es eso. Uy, no. Estamos a puertas del parcial y todavía me preguntan que quién es Sigma. Era así. No me pueden preguntar quién es Sigma. Masa sería. ¿Masa sobre? Sí, sí. Masa por unidad de área, señores. ¿Listo? ¿Ya terminó o qué?